en el constitucional o en la crónica. constitucional. Ya, entonces, el voto disidente es como van a decir estos dos colegas, pues no somos magistrados y firmamos, pero los demás conocen nuestra decisión y dicen no debería haberse decidido, incluso yo no estoy en contra y no estoy a favor de todo lo que dice ella. Tengo el poder de extractar, escribir un voto disidente. Para mí este caso debió haberse resuelto de esta manera. Y muchas veces un mismo caso tiene 2 votos disidentes, 3 votos disidentes por los otros magistrados. Pero la sentencia que vale es la nuestra, porque a nosotros nos ha sorteado la respuesta que se ha presentado. Entonces, cuando tú recibes la respuesta del tribunal, dices, ¿cuál es la sentencia? La de los magistrados que no me han resuelto tu causa. Pero ¿y los votos disidentes qué? No se utilizan porque la versión oficial es esta, a nombre de todo el cuerpo colegiado del tribunal. Lo importante de los votos disidentes es que en el paso del tiempo, cuando cambiamos magistrados o cuando evoluciona la jurisprudencia, a veces ese voto disidente se vuelve parte principal. Deshacemos la sentencia y la terminamos poniendo como mutadora o la dejamos sin efecto y recuperamos ese voto disidente porque esos magistrados tenían la razón. Dense cuenta que a pesar de ser un solo tribunal, dentro del mismo tribunal los magistrados pueden estar en desacuerdo o entender de distinta manera el caso. Y es por eso que el principio de colegialidad sirve para respaldar la decisión de una sala, pero también es cuestionado por el voto disidente. Sí, el que resuelve en su mayoría es el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Los votos disidentes? Sí. Sí, los votos disidentes suelen ser eso, hechos por el presidente del tribunal, pero también pueden hacerlo los otros magistrados. No es... ¿Como está en la sala o son 2 magistrados? Sí, son 2. Uno puede votar disidente y el otro aprueba. Sí. Y el que resuelve el magistrado del presidente. Para formar la decisión, sí. Ahora, los otros que no tenían intervención pueden manifestarse también con otro voto disidente. Pero en ese sentido, lo que se quiere es dar certidumbre. Como está diciendo Galo, nosotros 2 estamos en desacuerdo. Entonces, 1 contra 1 empata. Para desempatar necesitamos el voto del presidente. Entonces, el presidente le da la razón a ella o le da la razón a mí. Pero aún así existe un voto disidente y ese documento se publica junto con la sentencia. La sentencia viene y al final dice voto disidente. Luego tenemos el principio de eficacia. Recuerden que la eficacia es el cumplimiento de objetivos, entonces acá lo que buscamos es revertebrar el ordenamiento jurídico, reponer el orden con efecto de oponibilidad a los demás. Esta eficacia lo que quiere es que las sentencias constitucionales cumplan su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Hacer que el sistema jurídico, que el ordenamiento tenga su cumplimiento, nos dé respuesta, resuelva nuestros conflictos o problemas, reponga todo lo que estaba desordenado con un efecto de oponibilidad a todos, algo que el resto de jurisprudencia no provoca. Ustedes hemos visto en la primera clase de la parte procesal la diferencia con la jurisprudencia ordinaria. La jurisprudencia ordinaria no repone con exigencia a todos los problemas que tenemos, solamente resuelve para las partes en litigio o conflicto. En cambio, la parte constitucional sí termina resolviéndolo porque vamos a utilizar esa sentencia para otros casos similares o análogos. Entonces, ese principio de eficacia lo tiene muy particularmente el sistema constitucional. Pero antes que pasemos a otro tema, Sí. me queda una duda, pero más conceptual. Dime. En cuanto al término de la colegiatura o el colegiado, ¿no? O cuerpo colegial. ¿A qué servir? Y solamente nos podemos referir así a los magistrados del tribunal y a la asamblea legislativa, o también se lo toma en otros. Los consejos municipales, la asamblea legislativa departamental, puede haber aquí el conjunto de las instituciones indígenas que tienen sus propias autoridades legislativas, y el consejo de ministros también es un cuerpo colegiado. ¿Qué hace que un conjunto de personas sea un cuerpo colegiado y qué no hace? Por ejemplo, en la clase, supóngase que haya llegado y solo está Viviana y ninguno de los demás vino. Como no somos un cuerpo colegiado, tengo que pasar clases por una persona. No podría decir se suspende o ella me pide por ustedes, no están mis compañeros, por favor, vayamos a nuestra casa. No, porque ella ha pagado por acabar, estamos aquí y hoy avanzo en la clase y no. La característica del cuerpo colegiado es primero que hay una elección de por medio, son cargos electos y que representan a personas o representan a instituciones o territorios. En cambio, ustedes valen por sí mismos, no representan a nadie, no están estudiando para sus familias, para sus esposos, esposas, no, o sus novios, novias. En el caso de los diputados, senadores, los magistrados representan a un departamento, representan el deber jurídico del departamento. Entonces, yo represento
Sarmiento, Calderón, digamos, representan la magistratura por Santa Cruz. Entonces yo soy tan igual que tú, magistrado por Potosí, o tú, magistrado por Oruro. Por eso estamos hablando del cuerpo colegiado. Y en el cuerpo colegiado lo que se busca es que la responsabilidad por las decisiones sea compartida. La compañera está dada de baja, no vino, se faltó, lo que sea, la decisión debe salir. Y si ella justo tenía algo que decir en ese caso, pero no vino, se faltó, lo que sea, igual estamos hablando a nombre de todos. No puede gritar luego y decir, ¿sabe qué? Yo no estaba de acuerdo con la decisión. Es un cuerpo colegiado, tú representas a tu departamento, es tu deber que deberías estar aquí. Por eso le doblaron el brazo, por ejemplo, a la oposición cruceña cuando nombraron al defensor del pueblo. ¿Se acuerdan que fue un 23-24 de septiembre? Estratégicamente caía un sábado del anterior año. Y los diputados y senadores vinieron a festejar a Santa Cruz. Allá en La Paz programaron la sesión para el sábado a las 6 de la mañana, porque sabían que los cruceños iban a venir en la tarde del viernes o jueves, que se iban a venir a festejar a Santa Cruz. Entonces, como es un cuerpo colegiado, la validez jurídica de cómo está designado el defensor del pueblo es porque, aunque no hayan estado los cruceños, hicimos quórum y la asamblea eligió al defensor. Y luego en la tele aparecen, no, es que yo no estaba aquí en Santa Cruz. No importa, como es un cuerpo colegiado, así usted ha estado acá, es su responsabilidad haber estado acá. Si a usted se le avisó que había sesión, usted prefirió venir acá. Entonces, como es un cuerpo representativo, la decisión es válida, aunque chillen después. ¿Y eso mismo igual se puede aplicar no en el ámbito público, también en el privado? Sí, si es una empresa, por ejemplo, sociedad anónima, una SRL, el directorio está conformado por representantes de accionistas. Digamos, en una sociedad anónima hay un directorio de 5 personas, 7 personas que representan a los principales accionistas o intereses económicos contrapuestos. Ahí también la decisión cuenta, por eso puede llamar a una decisión. Sí, es un cuerpo colegiado. Así se constituye en los documentos de la empresa. Ahora, ahí se ponen las mismas reglas. El quórum para la asamblea ordinaria será pues de 3, 2 tercios, digamos, la mayoría 5, porque si dices cualquiera será quórum, basta que 2 nos pongamos de acuerdo y a ustedes 3 los tumbamos. Por eso es que el derecho es trascendente, la parte del derecho constitucional, de decisión electoral es trascendente, parlamentario, perdón, es trascendente a toda la actividad pública y privada. Porque esos recaudos se ponen en los estatutos constitutivos de la empresa para establecer cómo vamos a tomar decisiones, cada cuánto vamos a hacer asamblea, quiénes tienen voz y voto, ¿no? En caso de la ausencia de este directivo del principal, ¿alguien puede hablar o se suspende? Todo eso tiene que decir. No es nomás hacer, la mayoría de los que constituyen empresas o hacen SDL, sociedad anónima, lo que sea, hasta sociedades accidentales, lo único que hacen es copiar, pegar de algo que ya conocen y le cambian, pero no ven que hay detalles que ver. No es lo mismo crear una empresa de frigoríficos que crear una empresa, digamos, de provisión de servicios de internet, dada la naturaleza, el dinero y las responsabilidades que se tienen. Entonces, en este caso, la colegialidad es una naturaleza de los cuerpos representativos y los magistrados son cuerpos representativos de las magistraturas por departamento. Y pasaría lo mismo en el Tribunal Agroambiental, porque son representantes de regiones, en este caso, pasaría lo mismo en el Tribunal Supremo de Justicia, igual es un cuerpo colegiado. Ahora sí, gracias. ¿No está bien? El precedente obligatorio, ya hemos visto esta palabra y se encuentra principalmente en las sentencias ratificadoras, porque están ratificando lo que se decidió en la sentencia fundadora. Y nos acordamos de esto en el carácter vinculante que tienen las resoluciones del tribunal y el cumplimiento obligatorio. Recuerden que esta pregunta va a ser de cajón, referente a lo vinculante es para todos o respecto a todos y lo obligatorio es para las partes, que también está mencionado en la ley del tribunal, que está mencionado en el Código Procesal y en distintas sentencias. Hace rato que vimos la sentencia de unificación, ahí estaba mencionándose igual el carácter vinculante y obligatorio a nivel horizontal y vertical. ¿Por qué se dice que es obligatorio a nivel horizontal y vertical? Es a nivel horizontal porque yo, Tribunal Máximo Constitucional, comparto el mismo nivel máximo con el Supremo de Justicia y con el Agroambiental, pero entre los 3 máximos yo soy superior, porque yo puedo anularte a ti, Supremo de Justicia, o yo puedo anularte Salud, a ti, Agroambiental. Entonces mis jurisprudencia es vinculante a ustedes a nivel horizontal, pero a nivel vertical también, porque todo lo que está debajo de mi constitucional, tribunales ordinarios, instituciones públicas, particulares, también deben cumplir esto. Entonces no se asusten con la palabra horizontal o vertical. Horizontal en un sentido de los máximos tribunales y vertical con el sentido de todas las instituciones judiciales y no judiciales que están debajo
Entonces, las sentencias, declaraciones y autos, está diciendo, son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes, excepto las dictadas en acciones de inconstitucionalidad y recursos contra tributos que tienen un efecto general. Las razones jurídicas de la decisión, esta es la otra manera de decir ratio decidendi, ¿verdad? Es como si aquí estuviera diciendo las ratio decidendis en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades tribunales y particulares. O sea, uno no puede, pero yo soy médico, yo soy odontólogo, ¿qué me importa? Alguna razón, pero igual es exigible si le afecta a usted en algo, en su trabajo, en sus actividades, o al final de cuentas tiene algo que ver con este tipo de decisiones. Entonces, en el caso boliviano, y lo vamos a ver en la siguiente creo, no se necesita que haya 2, 3 sentencias para que digamos que hay jurisprudencia o una línea. En Colombia, por ejemplo, su Corte Constitucional requiere que haya 3 sentencias que resuelvan similares casos para ser llamado línea jurisprudencial. Si solamente hay 2 o 1, eso no es exigible como línea jurisprudencial. En cambio, en Bolivia basta que haya uno. Basta que haya un precedente obligatorio, eso ya es estudiable y ya es exigible para nosotros. La naturaleza de la parte jurisprudencial es muy independiente en cada país y sirve para que nosotros podamos guiarnos dentro de lo que es estas decisiones. Y ahí tenemos otro chiste, ¿no? Si lo entienden. Solo Robin. No trates como importante a quien te trata como algo prescindible, está diciendo. En otras palabras, para que no nos olvidemos cómo se escribe. Luego en el examen escriben ratio decidendi con S, escriben obiter dictum con V, dicta con G de gato, escriben. ¿En serio? Yo digo, pues, todo el rato en las diapositivas aparece ahí. Y ahí le faltó que le añada, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, sí. O el gatito, ¿no? Eso del meme del gatito. Por favor, para todo el cambio de Tu estado pone. Y le va a poner Defi después. ¿Qué? Debería ponerle usted Delman. Como derecho de propiedad. Claro, así vienen las palabritas, vienen así cortas y abajo viene pues el derecho de autor, quién lo piensa, ajá. Facture nomás. Luego te van a preguntar qué es eso y vas a sudar frío. Ahora te van a decir, amiga, muy nerd, no puedes poner algo. Algo que te manda Sí, ¿qué es eso? ¿Estás segura que estás ahí? Ahora aquí es salud, es la pregunta completa. Hace rato decíamos respecto a la estructura, ¿cuál es la estructura de la sentencia o los elementos o partes de la sentencia, verdad? Pero si hilamos más fino, sí, constitucional, pero si hilamos más fino, podríamos preguntar de esta manera, ¿cuáles son las partes y los elementos de una sentencia? Esas dos preguntas se parecen a la primera semana que vimos cuando preguntábamos ¿cuántas partes tiene una constitución y cuántas partes tiene la constitución boliviana? A ver, parece lo mismo. Por ejemplo, en esa pregunta de examen sí yo me equivoqué en dos exámenes. Porque claro, o sea, el minerio Si no lo podía tuviera acá. localizar esto de que la constitución y una constitución. Sí, una constitución cualquiera, Claro. básica, para que sea constitución, digamos China, Estados Unidos, Claro, tenía los requisitos. reconoce derechos y organiza el poder. Es lo básico. Lo básico. Claro, lo básico. O orgánica dogmática, en otras Sí. palabras. Y algunos tenían en la versión doctrinaria era preámbulo, orgánica, dogmática y cláusula de reforma. Igual es válido, pero la constitución boliviana siempre tendrá 5, no puede tener 4, 6, 2, ni Sí, 5. las 5 partes. Ahora, esto es algo similar. En la otra diapositiva que veíamos, decíamos cuál es la estructura de la sentencia, o qué partes o elementos tiene la sentencia, obiter, ratio, decisum. Y aquí es algo que le añadimos, decimos, cuáles son las partes de una sentencia y cuáles son los elementos, diferenciando en la derecha los elementos, lo que son relevantes, ¿no? Lo que dice el tribunal que debe tener toda sentencia, obiter, ratio y decisum. Y las partes es los subtítulos en los cuales se divide todo el cuerpo de la sentencia. La introducción donde identificamos a las partes y el tipo de acción que sea, amparo, libertad, los antecedentes con relevancia constitucional, qué ha sucedido, qué ha motivado la causa, dice que había una
señora que le hicieron esto y no sé qué pasó y presentó un caso, no sé qué. La parte conclusiva, que está refiriéndose a la primera instancia, en la capital del departamento o en el juez que conoció la causa, ¿qué se decidió? Se decidió conceder la tutela, se decidió denegarla, se tomó en cuenta este argumento u otro. Y donde empieza a trabajar el tribunal es en los fundamentos jurídicos. Es como si todo esto estuviera dividido. Estas tres partes suceden en la capital del departamento y estas dos últimas suceden en Sucre para que sea sentencia. Y precisamente en la primera parte donde habla el tribunal están los dos más importantes elementos, ¿no? El sistema de flechitas te está diciendo estos dos están aquí y el decisum no es nada más que la parte resolutiva. Ahora tal vez, no me acuerdo si ustedes o otro grupo fue el que preguntó, pero no está equivocado eso. ¿Por qué dice parte conclusiva al medio? Si se supone que con la resolución acaba, pues porque concluir significa terminar. Acaba pues el proceso, acaba la sentencia. Está ahí, repetimos, porque concluye la participación del juzgado o del juez de primera instancia o de la sala constitucional. El juez tercero de la Sala Constitucional de Santa Cruz decide conceder la tutela a la acción de amparo presentada por fulanito de tal. Concluye en razón de ello. Si vemos una sentencia, porque tienen carita de no entiendo, pero es que no leen sentencias, ese es el tema. Cuando no leemos sentencias no nos acordamos de cómo tienen las partes. En este ejemplo que estábamos usando antes de ir al receso, ahí está el amparo, los antecedentes con relevancia jurídica. Aquí está la introducción, ¿no? Este es un amparo, estas son las partes de tal fecha, de tal distrito, los antecedentes con relevancia jurídica, todo lo que ha pasado, ratificación y aplicación de la acción, ampliación, que esto sucede en la audiencia, el informe de las autoridades demandadas, que esto lo presenta por escrito, lo dice en la audiencia, la resolución del juez de partido de Samaipata, que dispone no conceder la tutela y se explica por qué no va a conceder la tutela, y aquí está la parte conclusiva. El juez de Samaipata ha concluido que no va a conceder la tutela por 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 6 puntos. Y hasta ahí el caso en Santa Cruz, Samaipata. Entonces, el tribunal empieza a trabajar acá. Miren, la parte conclusiva está al medio, página 5. Empieza a trabajar acá el tribunal y razona. Dijimos obiter dictum, voy a decir en qué consiste el amparo, eso es algo que todo el mundo sabe. ¿En qué consiste el derecho de petición? Ya en las sentencias, desde el artículo 24 de la Constitución, en las sentencias vinculadas, el análisis del caso concreto, y va a terminar emergiendo la resolución. Por eso es que la diapositiva está haciendo referencia a la parte conclusiva, no porque termina el caso en sí, sino porque la participación del juez que conoció la causa termina, la primera instancia. Es como si dijéramos, ¿por qué quieres que la conclusiva esté al final? Ni modo que nosotros todas las veces que tengamos un caso de carácter constitucional vayamos a Sucre a presentar todo. Nosotros lo presentamos al juez más inmediato, en materia penal, o juez mixto, o al final de cuentas en las salas constitucionales. Y de ahí se concluye algo, se toma una decisión. Por eso está la parte conclusiva ahí. Una vez concluida, se trabaja a nivel de Sucre los fundamentos jurídicos, donde se obtiene una obiter, una ratio, y al final hay una parte resolutiva. No confundir entonces esto, por favor. Okidoki. ¿Está bien? Está bien. Ahora, las normas adscritas o subreglas. Ya hemos hablado de esto. ¿Y qué son las normas adscritas o subreglas? Son sinónimos entre ellos. Vamos a decirlo a ver lo más sencillo posible. Una norma adscrita o subregla es aquel aporte jurisprudencial del TCP a la interpretación de la Constitución y la ley. Lo más sencillo que puedo decir. El aporte jurisprudencial del TCP a la interpretación de la Constitución y la ley. Ahora, ese aporte, ¿qué cosa es? Que son las ratio decidendis que va resolviendo al conocer distintas causas. Por eso reciben el nombre de norma adscrita. Hace rato más temprano, no me fijé en mi teléfono, me había escrito una estudiante y me dijo, ¿puedo asistir a su clase de oyente? Le dije ya. Si decimos ya, estamos recibiendo una persona adscrita. ¿Por qué adscrita? Porque no pagó lo que ustedes pagaron, no es obligatorio que venga, tiene interés y no causa efecto. Mientras no nos interrumpa, ¿verdad? Imagínense que venga y todo el rato pregunte o juegue, fuera de dejarnos pasar. Entonces, la adscripción no es algo obligatorio, quiero decir. No existe adscripción para toda norma o para toda la Constitución, sino sobre aquello que sí se ha interpretado.
Y lo mismo, la subregla no existe para toda ley, para todo código, ni para toda la Constitución, sino de aquella parte que se ha interpretado. Por eso, ¿qué dijimos que es la adscripción? Es ese aporte jurisprudencial que el Tribunal Constitucional realiza al interpretar la Constitución y la ley. Y lo realiza en la medida en que va conociendo distintas causas. Ahorita en el ejemplo que estábamos viendo, ese amparo de derecho de petición ha debido crear subreglas aplicando su mismo precedente para decir, oye, juez de Samaipata, recordá esto, ¿cómo no vas a conceder la tutela? Esto te está diciendo la jurisprudencia. Entonces, si nosotros conociéramos varias subreglas, sabríamos cómo conducirnos en todos los procesos y acciones. Pues no nos enseñan subreglas porque no hay pues un código de subreglas, no hay un librito que diga, aquí están las subreglas más importantes, porque las subreglas van surgiendo en la medida que van resolviéndose casos. Entonces, las subreglas a veces existen con mayor cantidad en ciertas áreas de derecho. Hace rato dijimos, civil, penal, tienen varias subreglas. Y hemos visto en el pasado eso de la muerte es una subregla. Si somos positivistas, la muerte pone fin a la personalidad, pero la subregla de la sentencia 2007 le genera una relatividad a la muerte. Ya sabemos una subregla. Y así frente a ello hay varias subreglas. Hace rato les mostré los ejemplos. Esa sentencia electoral defragmenta el derecho al sufragio, esa es otra subregla. ¿Dónde está establecida la defragmentación del derecho al sufragio? En una sentencia, en una ratio decidendi. Entonces, estas normas adscritas constituyen razones jurídicas validantes para que el tribunal haya tomado una decisión u otra. Esta parte de la jurisprudencia vinculante se denomina también precedente obligatorio, que vincula a jueces, tribunales, todo operador de justicia para tomarlo en cuenta en la resolución de controversias legales. Se utiliza muchas veces por analogía para resolver casos fácticos, casos de hecho. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un mismo caso, hace rato yo puse el ejemplo, en el cual la compañera ganó la custodia del menor para su cliente varón y es parte de una serie de decisiones similares, yo tengo que aplicar la analogía, yo tengo que aplicar la comparación. ¿Por qué no lo utilizo un caso que a mí me está pasando para poder resolverlo de la misma manera? Para poder invocar esa forma de resolver los casos a mis hechos similares. Pero si mis hechos son distintos, digamos la custodia se está peleando, murieron los dos padres, entre los abuelos, los padres de la madre, y los tíos, que serían los hermanos del padre, ya no es un hecho similar, porque aquí se estaban peleando los dos padres por el menor, y los casos que ella utilizó igual padres por el menor, pero en mi caso son otros familiares. ¿Será que se razona lo mismo o será que es diferente? Podría jugármelas a tener ese mismo razonamiento por la consanguinidad, por la familia, lo que sea, pero tal vez va a ser otra la respuesta del tribunal, va a decir dependiendo de la edad del niño, lo que sea. Entonces vean que la analogía no es la receta, la analogía es lo que se debería hacer, pero no siempre satisface todas nuestras necesidades. Por ejemplo, la mayoría de los nutricionistas te dice que en tu dieta incluyas queso, leche y demás, pero hay personas que son intolerantes a la lactosa. La mayoría consume queso porque le gusta y porque pues, es parte de una dieta normal, pero van a decir, si yo soy intolerante, ¿por qué me voy a meter algo que los demás no se meten? Entonces, lo mismo pasa por la analogía. No todos los casos se pueden resolver por analogía en constitucional. Por eso hay casos difíciles de resolver. Peleados. O peleados, dependiendo de qué tipo de proceso sea. Es que con el tribunal no puedes pelear. Cuando llega al tribunal, ¿allá qué vas a pelear? Tienes que esperar la buena razón a que resuelvan algo o conseguirte el teléfono, como dijo Galo, del que cobra $1000. Para que funcione. Mejor es llegar con el desayunito para que me lo vea. Como en derechos reales. Para tomar en cuenta. Sí, pues sí, todos los días tenemos salteña en el juzgado. Una Soda línea y jurisprudencial salteña todos los días. es desarrollada en la medida en que los casos o causas son presentadas, porque recuerden que una línea jurisprudencial es un conjunto de sentencias que van resolviendo similares hechos fácticos. Por eso está formada una línea jurisprudencial. Y a pesar de no ser tan línea como su nombre, porque pueden ser sentencias antiguas que vienen a validarse ahora o que van partiendo de otro tiempo, se maneja ese concepto para vincular sus decisiones sobre los hechos que están abordándose. Entonces, a medida que se presentan más casos, la línea es alimentada, las cuales, al ser sorteadas e ingresar en diferentes salas dentro de la labor hermenéutica, recuerden que esta palabra significa ciencia de la interpretación,
de hecho de la labor interpretativa sería, ¿no? Ustedes van a ser más abogados si hablan y escriban así. El Tribunal Constitucional realiza una labor hermenéutica, para lo cual, de acuerdo al artículo 196, lleva adelante la voluntad del constituyente y el tenor literal del texto. Estarían hablando más en derecho, eso igual se valora, pero si a veces terminan hablando como cualquier persona, pues ¿dónde está lo jurídico, verdad? Que ejercen magistrados, letrados y servidores públicos en el TCP. Se establecen bifurcaciones, lo que estaba contando más temprano, ¿no? Si estos jueces razonan de una manera y estos jueces de otra manera, entonces hay dos formas de resolver un mismo caso. Y en el abordaje jurisprudencial resulta entonces un paralelismo en líneas jurisprudenciales. Por eso el TCP ha hallado la necesidad de ejercer sus atribuciones a partir de la sala plena y sacar un nuevo tipo de sentencia, la sentencia de avocación, y esta tiene que ver con el carácter penal constitucional, para asumir la responsabilidad de uniformar la jurisprudencia constitucional y establecer los criterios que deben aplicar las autoridades jurisdiccionales ordinarias. Esta es la única sentencia que existe, igual que la de unificación, en nuestro sistema boliviano. ¿Deberían haber más? Pues sí, deberían haber más, pero el Tribunal Constitucional no ha trabajado, los anteriores al menos no han trabajado lo suficiente para poder, para poder evacuar las necesarias. Ustedes hacen clic en la de avocación, igual les va a salir una del año pasado. Y esta de avocación es un poco más larga, 73, porque penal es pues muy detallado, no es tan sencillo de poder buscar todas las subreglas que va a establecer lo penal. Entonces está diciendo que la misma ley del Tribunal Constitucional, en su artículo 28, parágrafo primero 16, le establece la atribución de poder emitir avocaciones. Ahora, la avocación, para quien no sepa, no necesita buscarse diccionario y demás, acá te va a poner en notas a pie de página el tribunal qué cosa es una avocación. La avocación como técnica de modulación competencial interorgánica, régimen jurídico y aplicación, ahí está un libro que te sugiere, y también surge del derecho administrativo, porque la avocación tiene dos significados, uno administrativo y uno jurisprudencial. El administrativo es autoridad superior puede resolver las causas que conoce autoridad inferior. Por ejemplo, en el aula yo soy autoridad. Supóngase que me da un paro cardíaco, me mueren o me están llevando al hospital. Entonces la clase tiene que seguir, el examen tiene que tomarlo. La autoridad superior es la licenciada Sandy, que se supone es abogada, entonces viene, termina la clase y les tomará el examen. Porque esa autoridad superior se está abocando. ¿Necesitamos algún trámite, algo para eso? No, es natural. Entonces, la autoridad superior asume la responsabilidad inferior. Supónganse que algo le pasa a la licenciada Sandy, o familiarmente tiene que irse a Sucre, o nunca más va a venir, lo que sea. Entonces, renuncia de la noche a la mañana. La autoridad superior de ella, ¿quién es? El vicerrector. No, por eso ya no tenemos coordinación. Temporalmente, hasta que nombren otro coordinador, el vicerrector va a tener que atender las cosas de internacionales y derecho. Porque en administrativo, la autoridad superior asume la responsabilidad del inferior. Es natural. No necesitamos, es que falta una carta de designación, es que no corresponde. Es natural, por algo hay una línea de mando, si quieren. Lo que le estaba explicando esta señorita, en el caso del ejército, por ejemplo, si yo soy el capitán, teniente, sargento, y vamos falleciendo nosotros tres, que éramos los comandantes de ustedes, entre ustedes, los soldados rasos, el más antiguo, digamos, asume. No, ¿quién te ha nombrado? Vamos a decir. No, es natural. Entonces, la vocación es natural del superior al inferior. Ahora, el procedimiento constitucional, en la parte jurisprudencial, la vocación es una respuesta que da el tribunal ante esos paralelismos en los que decidían los jueces constitucionales o los que creaban las salas. No solamente es voy a ser superior en las decisiones a ustedes, sino estoy resolviendo estos dos conflictos. Podríamos poner un ejemplo más sencillo. Hemos tenido dos grupos de constitucional. Imagínense que en el otro grupo, los que ya aprobaron, haya dado yo un concepto de línea jurisprudencial y lo anotó Gianfranco ahí. Y vengo aquí y les doy otro concepto y él lo tiene anotado y dice, usted está dando sobre el mismo concepto dos conceptos. ¿Cuál nos va a preguntar? Yo tengo miedo de reprobar porque usted nos puede poner bien o mal. Entonces me está obligando a mí a resolver. A ver, tengo que resolver su duda. No, pues cualquiera puedo preguntar. Pero sería injusto con ustedes si hago eso. Tengo que creer la duda. ¿Sabes qué? Se me ha debido ir ese concepto de que no está mal, era que no los apruebe, pero el segundo va a valer. Tengo que resolver, me estoy abocando. Entonces, ese ejemplo sencillo estoy poniendo para que entiendan que la sentencia de avocación
está resolviendo la cantidad de sentencias que dicen una cosa versus la cantidad de sentencias que dicen lo contrario del mismo asunto. ¿Qué similitud o diferencia tiene con la unificadora entonces? Es una buena pregunta igual. En la unificadora está uniformizando criterios del sistema ordinario, por eso tiene que ver con laboral. De todo lo que sea familiar, laboral, civil, penal puede hacerlo. Esto en cambio es todo lo que nosotros constitucional resolvemos aquí en Sucre respecto a las demás áreas. Esa sería la diferencia. Y además la unificadora está haciendo algo que el Tribunal Supremo de Justicia también debería hacer, porque si tú te fijas en las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, es unificar su jurisprudencia en materia familiar, civil, laboral, etcétera, social. Pero al no hacerlo subsidiariamente constitucional, que soy tu superior, lo estoy haciendo para ustedes de área ordinaria, porque ya es suficiente más o menos en el área laboral. Pero en el caso constitucional, como constitucional y penal están muy atadas, y esto tiene que ver con el tema de perspectiva de género, esto que les he mencionado de la persona de la tercera edad con ejecución de sentencia. Entonces, dice, nosotros aquí en Sucre estamos creando paralelismos, nos quejamos de lo ordinario, pero aquí estamos haciendo lo mismo. Entonces, este tema ya está suficiente, vamos a abocar lo de nuestras salas. Ustedes aquí en Sucre van a definir, como yo digo, y por efecto todos los de abajo tienen que hacer caso. Esa es la ligera diferencia. En el fondo podrías decir, los dos están uniformando criterios, pero en diferentes lugares o con diferentes unidades. Esa era una de las preguntas, profe. Bueno, la unificadora sería para la vía ordinaria. Ajá. Y las abogatorias, sí, las abogadoras serían para la vía constitucional, pero penal, casado, ¿no? No, puede ser también avocación en civil en las otras áreas, pero el efecto primordial es para sus salas de allá de Sucre. De las cuatro salas emanadas de Sucre. De Sucre, correcto. Para que ahí no se peleen entre magistrados. Es como te toca a ti en sorteo el magistrado Calderón, por ejemplo, y es positivista puro, no le gusta estas cosas de interseccionalidad, estas cosas, vas a perder, digamos. Pero te toca la magistrada Elizabeth Cornejo, que es de Tarija, que así progresista, porque todo te va a salir. Entonces uno dice, hay que tener suerte o reconduciremos en la comisión de admisión. No, y el tribunal dice, en estas cosas de penal, aquí en Sucre, toditos a quien le toque van a resolver de esta manera. Nada de contradecirse entre ustedes. Ahora la abogatoria se da en Sucre, siempre tiene la característica de que es por los 9. Sí, ¿no? por los 9. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya hay cambio de magistrado y también viene la que... Entonces nosotros 9 somos nuevos, podríamos deshacer la de abocación anterior o sacar otras de abocación. Directamente sobre esa, sobre ya la abogatoria. Sí, sobre la abocación podemos anularla, complementarla, reconducirla. Ya sería una modulación a la sentencia de abocación. Y sería digamos, una línea, generaría una línea jurisprudencial de abocación. Imagínate la de abocación 002, que cambia un poco lo que los anteriores dijeron, modularíamos. Entonces tendríamos que hacer caso de esa número 2, ya no de la 1. La 2 pues podrías hablar de la 1. Sí. Porque a esa le estamos apuntando. Ya va sentando esa línea. Va sentando esa línea. Entonces está inaugurada, ahí están haciendo un brotecito, digamos, de nuestro árbol jurisprudencial. Sigue ampliándose. Sigue ampliando, por eso no terminas. No terminas de aprender. Imagínate, si esto salió el 21 y el 22, los abogados que ya son hace 5 o 10 años, aunque hayan ejercido penal y laboral mucho tiempo, no necesariamente vuelven a leer, porque dicen, yo ya sé, soy magíster, soy doctor. Tienes que volver a leer porque te está cambiando la forma de concebir el derecho. Ahora se ha vuelto así, por eso les digo, compárense con medicina. Antes era más fácil, salías abogado y era estático, los códigos nomás había que manejar. Ahora es tan dinámico que vuelves al principio y dices, no hay que cambiar esto, ahora es así, ahora es así. Y eso es en el caso penal. Entonces ahí, si algún rato tienen curiosidad, me imagino que con el doctor Bellot lo verán un poco, y si no, pues leanlo por su cuenta, van a tener eso. Para lo que nos ocupa, y eso sí ha entrado como pregunta, si recuerdan, ¿cuáles son los aspectos o los efectos de la sentencia de abocación?